Supercrack Estrella presenta Máquina del Tiempo del año 1344. OVNI visto en la nebulosa de Orión. La máquina del tiempo que se llevó al Cristo del Otero un 10 de diciembre del 1344. Este video está relacionado con mi último video. Parece ser que hay una leyenda, una historia relacionada con el Cristo de Otero en Zamora. Antes de que se construyera el que tenemos en estos momentos, hubo otro Cristo de Otero construido de oro macizo en el año 1344. Se cuenta que se encontró un papiro que cuenta esta historia. Un día 10 de diciembre del 1344 una tormenta cayó sobre el Cristo de Otero, y grandes descargas de rayos cayeron sobre el Cristo de Otero. El Cristo desapareció sin dejar ni rastro de él y el oro del que estaba fabricado, algo imposible de creer pues un Cristo de su tamaño y creado de oro dejaría algún rastro de él. Además el Cristo de Otero estaba vigilado por soldados, solo una super tecnología podría haber hecho aquello. Pensé que si el CERN de Suiza se le atribuye que es una máquina del tiempo podría haber participado en esto. Es solo una teoría, pero resulta que un día 9 de diciembre del 2009 ocurrió la famosa espiral de Noruega vista en el cielo. Entre ambos eventos hay un día de diferencia y se me ocurre que quizás cuando se viaja en el tiempo de alguna manera los días pueden variar. Para descubrir más sobre este evento del Cristo de Otero hecho de oro puro en 1344, me puse a investigar más sobre este año. He encontrado un caso de avistamiento ovni en Austria en el 1344, curiosamente Austria y Suiza hacen frontera. Y en Suiza está el CERN. Pero además el número 1344 guarda una relación con Orión, el primer ovni en Austria. ¿Alguna vez has visto un ovni? En absoluto. Las percepciones de objetos voladores no identificables se vienen produciendo desde hace siglos. Las apariciones de ovnis tampoco son nuevas en Austria. Pero, ¿dónde fue avistado por primera vez en Austria? Puedes encontrar la apasionante historia, conferencias y documentación sobre la investigación ovni aquí. Si observa la historia de Austria, pronto se dará cuenta de que las apariciones de ovnis en este país no son un fenómeno moderno reciente. No surgen exclusivamente de la imaginación de unos pocos individuos, sino que a menudo se basan en incidentes reales. Alarma ovni en Austria, 2017. La percepción de ovnis, es decir, objetos voladores no identificados, no está necesariamente relacionada con la existencia de seres extraterrestres. Los incidentes individuales son demasiado multifacéticos y diferentes para poder atribuirlos todos a los hombres verdes. Numerosos informes de testigos demuestran que los avistamientos de ovnis ocurren y ocurren en todas las épocas de la historia de la humanidad. Lo que realmente se esconde detrás de esto sigue siendo mayoritariamente un misterio. La primera experiencia ovni en Austria fue documentada por el investigador de misterios y exitoso autor Reinhard Dabeck en su libro Mysterious Austria publicado en 2006 por Uwe Reuter Verlag, ISBN 3-8000-7071-5, de la siguiente manera. Impreso en Feldkirch Ben Johann Baptista Hummel. El año siguiente, 1344, en Feldkirch, antes de Pascua, el martes de la semana de Char, al anochecer, entre las 7 y las 8, apareció un tronco terriblemente ardiente, con la forma y tamaño de un cubo o tan grande como un carnicero con el que se mide el carograno, cayó de las nubes en la llamada Marktgasse, milagro que la gente que caminaba hacia allí vio con gran consternación y por eso temieron que esto fuera una señal de un gran mal por venir. Pero este bloque de fuego, después de permanecer ardiendo durante bastante tiempo, luego, a la vista de todos, voló por el aire y las nubes y allí también desapareció, sobre el cual había diferentes opiniones. Según nuestros conocimientos actuales, ningún objeto puede realizar tales maniobras a menos que esté controlado de forma inteligente. Aquí también está fuera de lugar una interpretación meteorológica. Hasta la fecha, ningún meteorito ha regresado al cielo por sus propios medios después de su caída. Una cosa es segura, un objeto ardiente con la forma y el tamaño de un cubo cayó al suelo y luego volvió a volar. Debido a la gran importancia de los hechos, escribas de la época decidieron ponerlos por escrito. Este tronco ovni en forma de puro, sería el mismo que apareció un 10 de diciembre del 1344, en la tormenta que abrió un portal dimensional mediante los rayos y se llevó el Cristo de Otero en Zamora.
Piénsalo bien si tienes una máquina del tiempo tipo como la del CERN de Suiza, y sabes el día, la hora y el año, donde hay un Cristo de 30 metros todo hecho de oro, ¿no mandarías una máquina del tiempo como este tronco ovni, usando de algo tan potente como podría ser el CERN para abrir y portal y mandarlo para secuestrar ese Cristo de oro? Durante siglos el oro ha sido una de las cosas más codiciadas del mundo. Recuerda la época del antiguo oeste, donde se creaban pueblos enteros de la nada donde aparecía oro. Otra pregunta que me hago es ¿de dónde sacaron tanto oro para construir ese Cristo de Otero de oro? Ya que América aún no había sido descubierto, está claro que estos ovnis tubos son máquinas del tiempo, y que estas máquinas del tiempo intervienen para cambiar el curso de la historia. Un ejemplo de ello es el día que los barcos de Colón iban hacia América, aparecieron unos ovnis en el mar. Ese mismo día que ocurría esto, los judíos que vivían en España estaban mismo que los barcos de Colón tenían un encuentro con ovnis. Los judíos de España fueron expulsados. Esto no fue fruto de la casualidad, hay alguna razón para que esto ocurriera, así que es complicado de descifrar por qué ocurrió todo el mismo día. ¿Es acaso algún tipo de intervenir de estas máquinas del tiempo en nuestra historia? Pero volviendo a la máquina del tiempo que apareció en Zamora en el año 1344, este número parece tener una conexión con Orión, pues es la misma distancia 1344 más menos 20 años luz, y es la región más cercana a la formación masiva de estrellas de la Tierra. Es Orión el lugar donde están los ángeles caídos. Mientras observaba M42, la gran nebulosa en la espada de Orión, Denis Recia, un amante del cielo nocturno, notó que varios objetos, algunos de ellos con forma alargada, pasaban aparentemente cerca de la nebulosa. Aunque Recia pensó inicialmente que podrían tratarse de satélites Starlink, ahora tiene dudas al respecto. La famosa nebulosa de Orión, o también denominada Messier 42, M42 o NGS 1976, se encuentra en la Vía Láctea, ubicada al sur del cinturón de Orión en la constelación del mismo nombre, Orión. Esta nebulosa se encuentra a una distancia de 1344 más menos 20 años luz, y es la región más cercana a la formación masiva de estrellas de la Tierra. En el siguiente vídeo, subido a YouTube el 5 de enero, es posible apreciar lo que el observador del cielo pudo ver recientemente. Un objeto con forma de cigarro atraviesa el firmamento aparentemente cerca de la citada nebulosa. Esta nebulosa se encuentra a una distancia de 1344, aquí encontramos la relación con el ovni de Austria y el mismo año que desapareció el Cristo de Otero. En 2017, otro reporte similar ocurrió. Un objeto también con forma de cigarro atravesaba el cielo aparentemente cerca de la nebulosa de Orión. El 29 de noviembre de 2017, mientras un observador del cielo recopilaba datos sobre M42, pudo ver un ovni gigantesco con forma de cigarro en su computadora portátil. La imagen fue capturada en un solo cuadro de 32 segundos. Pueden ver una imagen a continuación. Días más tarde, volvió a observar al raro objeto, pero esta vez en una secuencia de 5 cuadros a 32 segundos. Las imágenes muestran claramente el movimiento de los objetos en la parte inferior de los cuadros. ¿Se pueden considerar estos avistamientos como posibles naves interestelares de alguna civilización alienígena o se tiene una explicación más terrenal? ¿Se puede tratar de una nave interestelar, tal como algunos científicos creen que podría ser un Oumuamua, o se trata de un defecto en la imagen? Lo que sí sabemos es que ha sido observado en más de una ocasión y durante varios años, lo que otorga mayor misterio al asunto. Los humanos sois mucho de leyendas. Lo sois tanto, que no me he podido resistir a compartir con vosotros un hecho, cuanto menos curioso. La leyenda del Cristo de Oro de Payantía. Sí, una vez leído lo que se expondrá a continuación en esta entrada, lo tomáis como cierto o si solo lo veis como un cuento para incautos, es cosa vuestra. Yo me limitaré a exponer unos hechos que, caminando por la fina línea que separa lo creíble de lo increíble, no dejan de sorprender por lo extraño de los mismos. Comencemos. En el año de los humanos cristianos de 1171 nacía en Payantía una niña. Esta niña, Berenguela, estaba destinada a ser reina de Castilla. Algo lógico, según las leyes que unos humanos imponen a otros, pues era la hija del rey Alfonso VIII. Doña Berenguela, cuando se hizo mayor, y como payantina que era de nacimiento en esta época, todavía no existía el término actual para designar a este lugar y se seguía denominando a dicha zona como se venía haciendo desde los tiempos de los romanos y dado el amor que siempre le profesó a su lugar de origen, quiso hacer una obra colosal que se situaría en lo alto de un cerro, desde el cual se divisaba toda Payantía. Este cerro no sería en el cual se eleva ahora el Cristo del Otero, sino uno cercano.
Pero también en él quiso la reina, tremendamente devota como era, construir una estatua. Un Cristo. Cuando expuso su deseo de erigir en el cerro una escultura, la tildaron de poco menos que loca. La reina quería que el Cristo tuviese nada menos que 30 metros de altura, y debía de ser de oro. Una construcción colosal que sería un regalo a la propia Payantía. Un homenaje a las creencias cristianas de la mayoría de los habitantes de lo que entonces era su reino. El hecho de que sus cortesanos y consejeros más afines pensasen que estaba loca, no quiere decir que se lo expresasen directamente. La locura hubiese sido enfrentarse a los deseos de la reina. Esto no quiere decir que la intentasen quitar esa idea de la cabeza. Si la escultura tenía que medir 30 metros de altura y tenía que ser de oro, se calculó que, para tamaña construcción, habrían de emplearse nada menos que 11.000 toneladas del preciado metal. Sí, has leído bien, 11.000. Semejante cifra hizo que se le quisiese quitar esa idea de la cabeza, alegando que no había tal cantidad de oro, ya no en Payantía o Castilla, sino en el mundo. La reina les contestó diciendo que solo en Payantía había oro de sobra para acometer 10 veces la escultura. O más. Y siguiendo los deseos de Berenguela, se acometió el proyecto. Innumerables artesanos se acercaron entonces a Payantía, entre los que destacaban los que sabían trabajar metales preciosos, por supuesto. Una vez el Cristo terminado, 2 años después de acometer el inicio de su construcción, fue motivo de peregrinación desde todos los rincones de la península ibérica. Al menos por parte de los cristianos. Payantía se llenó de miles de visitantes que dejaban en el lugar sus buenos dineros. Pero cuando los peregrinos llegaban hasta él no se les permitía acercarse. Solo contemplarlo de lejos, ya que se puso a guardar el Cristo a una jauría de perros de presa. 30 payantinos, uno por cada metro de la escultura, grandes, fuertes y armados, custodiaban la imagen para que nadie, cristiano o no, intentase robar alguna parte de la áurea imagen. Tiempo después, mucho tiempo después, la noche del 10 de diciembre de 1344, una tormenta terrible cayó en el lugar. A la mañana siguiente no había ni rastro del Cristo. Tras las lamentaciones y las pesadumbres por haber perdido el Cristo, oraciones y rezos bañados en lágrimas elevadas al cielo incluidas, los payantinos pasaron a ver aquella pérdida como una oportunidad. Las laderas sobre las que elevó la imagen de oro se llenaron de gente buscando algo del preciado metal, cavando con herramientas y rebuscando entre las piedras. Pero no encontraron nada de oro. Hubo eruditos, entonces, que razonaron su ausencia. Algún rayo de la feroz tormenta que acabó con la figura, había impactado en él destruyéndolo. Sí, pero aún así en las mentes de los payantinos solo cabía una pregunta. ¿Dónde estaban, aunque solo fuese una pequeña parte, de las más de 11.000 toneladas de oro? Nunca se supo. Esta es, humanos, la leyenda del Cristo de oro de Payantía. Ahora vamos a intentar disipar algunas dudas sobre dicha leyenda. Los peregrinos, y esto es real, se habían acercado desde Asia Centurias a Payantía. Lo hicieron para visitar la ermita sobre la cual se eleva ahora el Cristo del Otero. Santo Toribio tuvo mucho que ver en todo esto, en un cerro distinto al que se utilizó para la construcción de la imagen de oro. Esto podría explicar la cantidad de peregrinos que viajaban a Payantía en aquella época. Peregrinos a los que se le pudieron sumar curiosos y o amigos de lo ajeno, ¿no? Un Cristo de oro no deja de resultar algo que llame la atención, y más si mide 30 metros. Todo esto, obviando otro hecho real. Payantía era en aquella época uno de los centros neurálgicos del reino de Castilla. Continuaba así, con un cometido que venía desde los tiempos de los romanos, cuando la península ibérica era conocida como una provincia romana, Hispania. En Francia, y esto es también real, cuando, hace siglos, se comenzaron a sembrar patatas, una planta entonces desconocida en Europa, una vez germinaban ponían a su cuidado a hombres armados. Buscaban que cualquiera que viese la planta de la patata en flor, y custodiada, creyesen que se trataba de algo valioso. Lo es, ciertamente lo es. Ningún alimento ha eliminado tanto el hambre en el mundo, como la patata, al menos desde que se comenzó a usar por estos lares. Poco después, el uso de la patata se extendió como un fuego en un día ventoso de verano. Esto podría explicar el que se pusiesen hombres armados al cuidado del Cristo de oro. ¿Pudieron ser templarios? Me refiero a los guardianes. No se puede desechar esto, habida cuenta de que la construcción del Cristo de oro de Payantía coincide en el tiempo con los pobres compañeros de Cristo. Y de todos es sabido lo tremendamente devota que era la reina y la cantidad de peregrinos que, entonces, se dejaban caer por Payantía.
Además, el Camino de Santiago posee estructuras de corte templario y creo que no hace falta que te diga a los lugares por donde pasa. A pesar de algunas partes de esta leyenda reveladas, o por lo menos se intenta desde esta vuestra bitácora, no deja de parecer asombroso el hecho de que exista una historia en la Castilla Profunda que habla de un Cristo de 30 metros. Y de oro, nada menos. Existen datos y fechas que corroboran parte de esta leyenda. Que existió hasta una noche de tormenta en diciembre de 1344, que cuando se acometió la obra se acercaron al lugar orfebres que trabajaron en ella y, lo más importante de todo, un dato que no se debería pasar por alto. La reina aseguró a su círculo más cercano que no habría que buscar el material para construir muy lejos. Payantía, afirmó, tenía y se bastaba de oro. ¿Cómo? Que Payantía, Palencia, para aquellos que todavía no hayáis ubicado el lugar, dispone de oro para dar y tomar. Pues sí, humanos sí. ¿Qué es Payantía? ¿No se conoce este lugar como el granero de la península ibérica? ¿No pudo construirse el Cristo con piedras, por ejemplo, y terminar de pulir la colosal obra con una homogénea pasta de avena o trigo, ayudando en este caso los orfebres a los panaderos a que en su superficie la estatua terminada de pan tuviese un color parecido al del oro? ¿Acaso la corteza del pan, una vez sacado del horno, es azul, rosa o grana? No se puede asemejar la corteza de dicho pan al color del oro si se vigila y se saca en el momento exacto del horno. ¿Cuánto metal precioso encontraron los incautos que se acercaron la mañana del 11 de diciembre de 1344 a las laderas del cerro? ¿Acaso alguien, de entre los peregrinos, se pudo acercar a la estatua para verla? De haberse construido de oro, aunque los rayos de la tormenta hubiesen derribado la escultura, o incluso parte se hubiese fundido, donde estaba, aunque solo fuese una pequeña parte, de las más de 11.000 toneladas del precioso metal. Pan. La estatua era de pan, o al menos fue el pan, lo que se utilizó para ligar parte de la estructura, y pulirla en su parte más superficial. ¿Y cómo se pudo mantener en pie y refulgente durante más de 100 años si solo era pan? Recordad que no dejaban que se acercase a nadie a ella. Tened en cuenta también, que los orfebres y panaderos bien pudieron pulir la superficie cada vez que las inclemencias del tiempo la desgastaban, protegidos por 30 aguerridos y temibles payantinos armados hasta los dientes. Cereales. Trigo, avena, cebada. Cereales para hacer pan. Pan que alimenta y quita el hambre, como la, vilipendiada por los ignorantes, pobre y humilde patata. Si Berenguela fue una buena o mala reina, será algo que deben decidir los eruditos y estudiosos de la historia de la península ibérica. Pero de lo que yo no tengo duda es de que fue una genial estratega social. El turismo en Payantía entonces, sumándose los que peregrinaban a la ermita donde se cobijó Santo Toribio siglos atrás, a los que querían contemplar el Cristo de oro, fue enorme. Y si hay turismo, hay dinero. Aunque muchos lo hicieran engañados para ver una imagen de cereales molidos, fermentados y amasados con agua. Cereales que sirven para hacer pan. Pan que quita el hambre desde antes de la llegada de la patata. Y aquello que quita el hambre, humanos míos, vale más que el oro. Berenguela tenía razón. Payantía tiene oro para dar y tomar. ¿Qué intentaron transmitirnos nuestros famosos antepasados en el pasado lejano a través de sus obras de asombrosa belleza? ¿Qué significa que haya tantos monumentos antiguos y estructuras arqueológicas que apuntan a Orión? ¿Es de aquí de donde vinieron nuestros dioses? Estas son las cuestiones que han permanecido sin resolver durante décadas. Para realizar un seguimiento de la ubicación de los cuerpos celestes cercanos y lejanos, nuestros predecesores construyeron monumentos, calendarios y observatorios distintivos. En la antigüedad, Orión era una de las constelaciones más estudiadas. Su imagen fue encontrada en S, que data de hace 32.500 años. Los científicos han investigado antiguos santuarios hiperbóreos en la península de Kola en el Mar Blanco, y sus descubrimientos se han relacionado según líneas convencionales. En el mapa resultante se puede ver la constelación de Orión, el cinturón de Orión, un aparato astronómico único que actúa como un eterno centinela del recuento más preciso del espacio-tiempo, se dirige hacia el pilar oscilante de Tate, construido hacia 893-895, situado en territorio armenio. Esta constelación está relacionada con varios lugares diferentes alrededor del mundo. Año tras año, a medida que se descubren nuevos descubrimientos, la lista sigue creciendo. Cada nación parece estar vinculada a la constelación como si quisiera demostrar su participación en el inmenso poder cósmico. Históricamente, esta constelación sirvió como el centro del cielo de todo el mundo, incluidos Egipto, México, la antigua Babilonia y la antigua Rusia. Se le conoce como Orión desde la época de la antigua Grecia.
Crucilia Ocolo le fue entregado por los Rusici, quienes lo vincularon con Carla, mientras que Aig le fue entregado por los armenios, creyendo que esta es la luz del alma de su antepasado congelada en el cielo. Los incas llamaron a este chakra Orión Chakra. Pero, ¿qué tiene Orión que lo hace tan importante? ¿Por qué hay tantos monumentos y estructuras arqueológicas dedicadas a ella y asociadas a sus actividades? Esta idea lo demuestran las pirámides egipcias, que son réplicas terrestres, un mapa tridimensional y una reproducción de las estrellas más brillantes de Orión. Lo que está arriba es idéntico a lo que está abajo. No son solo esos edificios. Las dos pirámides de Teotihuacán, así como el templo de Quetzalcóatl, se encuentran todas en la misma región. Lo creas o no, varios analistas han visto similitudes entre el cinturón de Orión y tres grandes volcanes marcianos. ¿Es simplemente una coincidencia? ¿Es posible que sean volcanes artificiales y no naturales? No lo sabemos con seguridad. Es posible que estas señales hayan quedado en todos los planetas del sistema solar, y la lista continúa. Sin embargo, este no es el factor más crucial. ¿Qué querían transmitir los constructores de las antiguas pirámides? ¿Qué mensaje querían transmitir a sus antepasados y madres? Es una conexión extraña. Los antiguos egipcios creían que sus dioses caían del cielo en forma humana, volando desde las constelaciones de Orión y Sirio. Según ellos, Orión, especialmente la estrella Rigel, estaba asociado con Shai, como resultado, con el dios Osiris. Sirio era el representante de Isis. Como han afirmado varios científicos, los vínculos con Osiris no son una coincidencia. Todos los terrícolas conocen a Orión, el fuerte cazador, que es la primera imagen de Dios en la mente humana. Existe un vínculo con el pueblo Hopi. Los indios Hopi viven en Centroamérica y sus pueblos de piedra parecen una proyección de la constelación de Orión en los solsticios de verano e invierno. La constelación de Orión también se considera una puerta de entrada a un universo tridimensional paralelo que es más antiguo y avanzado que el nuestro. Quizás fue desde allí que nuestros progenitores ingresaron al sistema solar. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.